Todavía no nombres, todavía no. Bueno, continuamos con la parte entonces de la extremidad inferior. A lo que he ido viendo el video de la anterior clase, lo que menos he escuchado era la parte de osteología, de la cual estamos haciendo ya el recapitulado. Ahí está, hemos mencionado la parte de los metatarsianos, estamos describiendo las características de cada uno. Mencionar tal vez en esto que es el metatarsiano, el primer metatarsiano, la porción de los huesos sesamoideos. Esto es un huesito sesamoideo, esto representa entonces un huesito sesamoideo, ahí está el hueso sesamoideo en relación lateral, negro, y rojo es el hueso sesamoideo medial. 2 en la articulación metatarso-falángica del primer dedo. La característica de frecuencia va entre 40 y 60% de presencia en los individuos. Bien, acá tenemos esta falange proximal, la del dedo gordo, la 1 y la 2. Están representando que son más prominentes ambas falanges. Están más anchas también ambas falanges, la proximal del primer dedo, la proximal. Y las características es que cada falange tiene una base, un cuerpo y una cabeza. Entonces esto es la base, esto es el cuerpo y esto es la cabeza. Base, cuerpo y cabeza. Bien, ahí está, base, cuerpo y cabeza. Muy bien, cada una de las falanges tiene esa misma característica de base, cuerpo y cabeza. Les había dicho que a partir de los 50 años a 70 años no es raro encontrar que la falange media y distal del quinto dedo se fusionen, se osifiquen. Ustedes no vayan a querer encontrar las dos falanges en los dedos, van a decir, ¿qué ha pasado? No, hay conceptos que nos han dicho que en personas ancianas esto puede fusionarse, las falanges media y distal del quinto dedo. Muy bien, eso entre los conceptos óseos. Vamos a describir, miren acá algunas características de la parte imagenológica. Puedo describir la parte de tibia. Esta es una placa radiográfica de tobillo en la articulación talocrural. Ahí está la parte de tibia, ahí está el talus, ahí está el talus. Esto es calcáneo. Puedo describir las características del navicular más sobresaliente y el que está más apoyado a la base siempre es el cuboide. Esta es la primera cuña, si esta es una imagen de orden en una radiografía lateral, entonces ahí veo esta visión, ¿no? O esos detalles anatómicos. Algunas veces puede desarrollarse un segmento óseo, otro segmento sesamoideo, el ostrigum se llama, en la parte posterior del talus, que es un huesito sesamoideo por la inserción del tendón de Aquiles. Entonces aquí viene el tendón de Aquiles y se dirige a la parte inferior y se hace, este es el trayecto de inserción. Entonces en esa porción, en algunas personas puede desarrollarse el ostrigum, que es simplemente una característica de segmento óseo sesamoideo inconstante. Acá esto que estoy marcando con el 1 es la característica de la fascia. En la fascia de la extremidad inferior hay que hablar del tensor de la fascia lata. Lata que representa ancho, simplemente eso quiere traducir lata. Lata quiere decir ancho. Y eso que el 1 va desde lo que es el ilion hasta la tubérculo de Gerdi. Va desde la tuberosidad del ilion al tubérculo de Gerdi, ¿no? En la tibia. O el anterolateral de la tibia, también le hemos dicho, ¿no? Al tubérculo. ¿Qué hemos descrito de las fascias? Hay 2 envolturas, eso ya estaba en el concepto. Voy a repasarlo, por eso lo estoy mencionando rápido. Esto ya lo tendrían que tener
estudiado para hoy, ya han tenido una clase. En esta parte de fascias sí se ve bien en la imagen, en el anterior video. La parte de huesitos, sí, no se ve la parte de huesitos. Pero acá la parte de fascia sí, los conceptos son solamente para repasar. Hemos hablado de una fascia superficial y hemos hablado de una fascia profunda. En la fascia superficial hemos hablado esto de amarillo, les he mostrado la grasa en el tejido subcutáneo superficial o fascia superficial, es donde voy a encontrar a las venas superficiales, como esta es mi vena safaena magna, ¿no? Ahí está, le voy a poner un número si quieren, ahí está la vena safaena magna, está discurriendo en este sentido y lo hace sobre el tejido subcutáneo, la fascia superficial. Entonces ahí está la grasa y lo que va a hacer es que cuando este tejido que está rodeando la parte de cadera, muslo, llega a la parte de rodilla, se va a continuar con, miren que la fascia superficial del muslo viene a la pierna, azul es la parte de la pierna, va a ser azul, la fascia, pero ya va a ser la fascia profunda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fascia superficial? La fascia superficial del muslo se continúa con la fascia profunda de la pierna. La fascia superficial en la pierna es mucho más delgada que la parte del muslo, entre algunos de los conceptos tal vez a mencionar. Dentro de la característica de la fascia lata, esto que era el tensor de la fascia lata, viene y se está dirigiendo entonces de esto que es la tuberosidad del ilion y la parte de la tuberosidad del tubérculo de Gerdy, la parte anterolateral de la tibia. No es su único origen de inserción, porque lo que hace esta fascia es ser como una faja, va a envolver la parte del muslo, la parte anterior, la parte media y la parte posterior, y está generando los tres compartimentos que hay en el muslo. ¿Cuáles son los tres compartimentos? El compartimento anterior, donde está el cuádriceps, acá si quieren, en esta porción. Doctor, no se le escucha nada. Apagó su micrófono. No se escucha nada, Ya está retomado. nada. Ya está retomado. Ahí está la característica entonces del cuádriceps, ahí está la parte del músculo cuádriceps, ahí está el corte transversal, les decía, y lo que estoy pintando va a ser las características de las fibras del cuádriceps. Y tengo la característica de marcar de negro a la parte del fémur, ahí está la parte del fémur. En la parte posterior de amarillo, ahí está la parte posterior, tres músculos para la parte posterior, semitendinón, semimembranoso y el bíceps femoral. Y la parte de verde va a ser el plano aductor, ¿bien? El compartimento medial. Entonces, rojo anterior, amarillo posterior, verde el medial. ¿Y quién hace esa tabicación? Miren, la va a hacer la fascia. Ahí está, de negro lo voy a marcar para que se note más. Ahí está esto que estoy envolviendo y que está generando dichas tabicaciones o separaciones. Es la fascia. La fascia está generando estos compartimentos, ¿bien? Estas tabicaciones. Lo hace en muslo, lo hace en pierna. ¿Bien? La misma fascia es la que va a generar dichas tabicaciones. Esta fascia, que en la parte, un concepto más tal vez para el marco teórico. En la parte superficial les decía, si va como una banda o como una faja, no solamente va a ir a la tuberosidad del ilion, esa es su mayor inserción, pero va a agarrar también el ligamento inguinal, va a agarrar la porción de la cresta ilíaca, va a agarrar sacro, el coxis y el ligamento posterior, que es el sacro tuberoso. Bien, entonces aquí vamos a tener al sacro tuberoso. Y todo esto está circunscribiendo un borde para la inserción de la fascia lata. Y hacia abajo, la fascia lata, a través de un tracto, esto se llama tracto, no trayecto, tracto, a través del tracto iliotibial, se está insertando en el tubérculo de Gerdy.
Bien, en esta misma fascia existe una depresión, un orificio que se lo llama el hiato safeno. Les decía que está ¿cuánto? 4 centímetros cerca de la tuberosidad del tubérculo del pubis, a 4 centímetros del tubérculo del pubis. ¿Cuánto mide? Les decía, no es ilógico medir como Kay Moore y decir que solamente de alto va a medir 3.75, ¿no? Dígame, Escobar. Una pregunta, ¿es safeno o zafaeno? En el libro Los dice... dos están correctos dichos. Safeno está correcto por la descripción de que es la abertura en la fascia lata. Zafaeno, ¿por qué lo dicen zafaeno? Van a encontrar literatura por la desembocadura de la vena zafaena. ¿Bien? Entonces, los dos, el término de safeno y el otro que yo suelo por la costumbre referirme a este hiato, es como zafaeno. Es ambas nomenclaturas están en lo cierto. ¿Bien? El zafaeno o zafaeno es lo mismo. ¿Por qué? Les estoy explicando por qué es zafaeno. Porque viene la vena zafaena a desembocar esto. Bien, la otra mención de la descripción que hace Kay Moore es como hiatosafeno. ¿Cuánto mide? 3.75 les decía de longitud, 3.75, que no es coherente, puede variar hasta 4 centímetros, ¿bien? Y miren que esto de negro representa el borde medial de dicho hiato y esto de rojo representa el borde falciforme, que es superior y lateral. Entonces esto de rojo es el borde falciforme. Y lo que está cubriendo acá, que es parte de una membrana de la fascia superficial, representa la fascia cribiforme. Lo que está de amarillo, que está cubriendo, es la fascia cribiforme. A esta fascia la va a venir a perforar la vena zafaena, por eso de llamarlo hiato zafaeno. Entonces ahí la característica de la vena zafaena y ahí la mención también en la nueva nomenclatura anatómica de referirlo como safeno, para diferenciar de la zafaena, ¿no? Ahí la mención también que hace Kay Moore, le dice labios pudendos mayores, no dice solamente labios mayores en la región del vestíbulo vaginal, ¿no? ¿Qué más? Esto está haciendo la fascia en la parte superior. Ahora en la parte inferior, ¿qué va a ir a formar? En la extremidad superior han debido describir que las fascias forman un engrosamiento. Y ese engrosamiento forma los retináculos. Vamos a tener estos que se llaman retináculos de los extensores, un engrosamiento que se llama retináculo de los extensores, y este de rojo recién se llama retináculo de los flexores. El de rojo se lo llama el retináculo de los flexores y ambos de amarillo se lo llaman el retináculo de los extensores. ¿Qué son estos retináculos? No son más que engrosamientos de la fascia profunda de la pierna. Así como hay una fascia profunda que en la parte de muslo se ha llamado tensor de la fascia lata, en la parte de la pierna esa fascia se va a llamar fascia profunda de la pierna, ¿bien? Y dicha fascia va a generar una tabicación. Les había dicho, hay un tabique que se llama intermuscular transverso. Y ese intermuscular transverso está dividiendo el compartimiento posterior en dos, un plano superficial y un plano profundo. Les había colocado la parte de mi mano y el guante en esa clase práctica. Lo que le describe esta imagen es el trayecto que también hemos descrito en clase, la vena zafaena magna. Inicio la vena dorsal del dedo gordo más el arco venoso dorsal del pie y discurre por el maleolo medial. Y discurre toda la cara medial hasta dirigirse al hiato zafaeno, o como su literatura también lo describe como safeno, dice, ¿no? Safeno, hasta dirigirse al hiato safeno o zafaeno, ¿bien? Entonces, ¿qué características de la vena safena? Ahí está la característica de la vena dorsal del dedo gordo, con el arco venoso dorsal y va a formar esta vena safena magna.
tenemos la vena safena menor, agarra lo que es la vena dorsal del dedo, del quinto dedo, más el arco venoso dorsal y va a dirigirse por el maléolo lateral. Asciende por el maléolo lateral y discurre hacia la parte posterior. ¿Para qué? Para ir a desembocar a la vena poplítea. Bien, en la vena poplítea, que es una tributaria de las venas profundas de la pierna, ¿no? Este es un sistema superficial. Está dirigiéndose justamente en la parte superficial de la extremidad inferior. Acá el trayecto de la safaena magna, bien, acá las características de la safaena magna. Esta es la safaena menor, de otro colorcito, a ver, negro lo pondremos a la safaena menor, ahí está negro para la safaena menor. La safaena magna, ¿dónde desemboca entonces? A la vena femoral. La safaena menor, a la vena poplítea. En la parte posterior existe una vena entre las dos. Esa vena se llama safena accesoria. Bien, vamos a tener en la parte posterior una vena inconstante también, que la vamos a describir como la vena safena accesoria. Bien. ¿Qué más en la descripción del drenaje en la extremidad inferior? Les había dicho, tenían que buscar dos patologías, meralgia parestésica y elefantiasis. Aquí están mis nódulos inguinales superficiales. Acá están mis nódulos popítleos, están los popítleos. Acá están los inguinales superficiales. Están recogiendo el drenaje de la extremidad inferior y como ustedes han visto ya, la filariasis, es la que obstruye los vasos linfáticos y tiene que tener repercusión para formar esa elefantiasis. ¿Han visto? Los que han visto imágenes de elefantiasis en internet se deben quedar asombrados. Han visto la capacidad de distensión del tejido conectivo, de la pierna, lo que puede llegar a ser. Es increíble. Yo nunca me dejo de asombrar de la naturaleza en realidad y así mismo del cuerpo humano. Nosotros marcamos que hemos dicho regla de 5 para la parte superior, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5 a la parte posterior, el 1 es el subcostal, el 2 es el ramo genitofemoral, el 3 viene a ser el nervio ilioinguinal, ¿no? Ahí está. 4 y 5, ¿dónde lo voy a tener? En la parte posterior, esto que estoy marcando con 4, viene a ser la parte del nervio iliohipogástrico, bien, esto viene a ser el iliohipogástrico, y esto del 5 viene a ser los nervios clunei, les he dicho los clunei, ¿no? Los nervios cluneos superiores, L1, L2, L3. En la parte del muslo, les había dicho, son 4. ¿Cuáles son los 4? A ver, vayamos a enumerar. 1, 2, 3 y 4, justamente. 1, el nervio cutáneo femoral lateral. 2, el nervio cutáneo femoral anterior. 3, el nervio obturador. Y 4, al nervio cutáneo femoral posterior. Ambos, o si quieren, los 3 ramas del nervio femoral, ¿no? El obturador es rama del plexo lumbar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos describir las meralgias o los dolores, bien, refieren a la división anterior. En la división posterior, acá nosotros tenemos para la pierna este que se llama el nervio sural y este que se llama el nervio safeno. El nervio safeno es rama del nervio femoral, pero el sural es rama del fibular común, Bien, acá hemos dicho 3, este es el 1, lo que es el sural, el 2 es safeno, y el 3 es la distribución para el nervio cutáneo sural medial, ramo del nervio tibial, en esta oportunidad. Por eso 1, 2, 3, ahí. Acá tenemos 1, 2 nada más, 1 y 2. El 1 es el fibular profundo, el 2 es el fibular superficial, ¿bien? Y ambos son ramas del nervio fibular, que es rama del ciático. En la parte plantar tenemos 3, 1, 2, y acá algo que tal vez no está marcado con color, pero le vamos a dar amarillo para esta porción, 3. El 3 es el calcáneo, el 1 es la área del plantar medial, y el 2 el área del plantar lateral. Los 3 son ramos del nervio tibial. Los 3 son ramos del nervio tibial. Hasta ahí la inervación superficial de la pierna y pie. Vayamos a describir la parte de muslo. ¿Qué me interesa describir de muslo? Vamos a describir el muslo regiones. Vamos a describir la región glútea. Vamos a describir la región anterior, primeramente, antes de la región glútea. En la región de muslo vamos a generar compartimentos. Unos músculos que son parte de lo que se conoce como flexores de la cadera.
Dentro de lo que habla Keimur, en la organización anterior de la cadera, existen músculos que me permiten la flexión de la articulación de la cadera. Dichos músculos que permiten la flexión de la articulación de la cadera son denominados anteriores del muslo, flexores coxales o flexores de la cadera. Otra vez, hay un grupo de músculos que se llama músculos anteriores, citados como flexores de la cadera o flexores coxales. ¿Quiénes entran en este grupo de flexores de la cadera o flexores coxales? Ingresa. 1, el pectíneo. Vamos a darle numeración. Acá vamos a ir mencionando con rojo si quieren. Un poquito, ahí está la numeración. 1, el pectíneo. 2, la parte del sartorio. Ahí está el 2, el sartorio. 2, el sartorio. 3 para el psoas mayor, el psoas, ahí está el 3, el psoas, 4, el ilíaco, bien, ahí están estos músculos que entran dentro de la descripción como flexores de la articulación coxal. Vamos a mencionar primeramente al pectíneo. Se origina en la rama superior del pubis, eso para el origen del pectíneo o inserción proximal, y se dirige a la línea pectínea del fémur. Entonces vamos y mencionamos que este músculo va y se dirige a la línea pectínea del fémur. ¿Quién lo inerva? El ramo, existe un ramo femoral y a veces el ramo del nervio femoral propiamente. Y tenemos la característica del nervio obturador. Vamos a tener que a veces el nervio obturador también da ramos sensitivos para este músculo pectíneo, que como lo verán, está más que formando parte de los flexores, también forma parte de los aductores. Lleva la extremidad o la tracciona hacia la línea media. Por eso su primera función es aducir, aducción. Y su segunda función recién es la flexión. Recién es la flexión de la cadera. Permite este movimiento en este sentido. Bien. Una primera función que es aducción y la segunda función que es flexión. Vamos a escribir al iliosops en recuerdo. El psoas mayor agarra T12, agarra la parte de L5, va y se dirige al trocánter menor del fémur. Va al trocánter menor del fémur. Ese es su origen y esa es su inserción. Agarra la parte de T12, L5, y entre los cuerpos lateral a ambos lados, derecha e izquierda, obviamente, porque tenemos dos psoas mayores, va y discurre entre los cuerpos vertebrales, desde T12 hasta L5, hasta terminar en su inserción al trocánter menor. Cuando han hecho apéndice, han visto y han buscado lo que era el signo del psoas. Y a mayor razón, cuando la persona flexiona la parte del muslo en la articulación coxal, lo que hace a veces es generar un punto doloroso en la apendicitis, ¿no? Cuando este está inflamado. Eso es el signo del psoas. Tenemos la característica del ilíaco. El ilíaco nace en la cresta ilíaca, en esto que es la fosa ilíaca, y también va y acompaña al psoas. Por eso termina en el trocánter menor del fémur, ¿no? Va y se dirige al trocánter menor. ¿Qué hace? También flexión. ¿Quién inerva al ilíaco? El nervio femoral. Entonces, para el psoas mayor, también el nervio femoral, ramo de los nervios lumbares L1, L2, L3. Bien, el nervio femoral. Muy bien, tenemos otro, el que tiene la forma de bandera. Dentro, recuerdan anatomía 1, han debido ver los músculos anchos y han debido ver y planos. ¿Cuál es ancho y plano? El oblicuo externo. ¿Cuál es la característica de ancho y la característica, de plano y corto? En la parte de corto y aplanado, para ser específicos. Es la característica del sartorio. Agarra la espina, ahí está la espina ilíaca anterosuperior, esto no es la espina ilíaca anterosuperior, y se dirige
hasta la cara superior de la tibia, cerca del tubérculo superior de la tibia. Bien, ahí está el sartorio. Viene el nervio femoral para darle inervación. Y lo que hace es traccionar el muslo en este sentido. Flexiona el muslo. Y también permite leve movimiento en abducción del muslo. Bien. Entonces, una cosa es que la primera que realiza flexión y la otra que realiza ligera abducción. Estos son considerados como músculos anteriores del muslo en grupo de flexores de la cadera o flexores coxales. Vamos a describir otro grupo. Ahí ya hemos hablado del sartorio, entonces ya hemos hablado del iliopsoas y del pectín. Vamos a hablar del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo que tiene 4 fibras. El recto femoral, vamos a ir mencionando entonces este como el número 1, que es el recto femoral. Este que es el número 2, que se lo conoce como el vasto lateral. Este que es el número 4, como el vasto medial. Y me está faltando el número 3, el vasto intermedio. ¿Qué tengo que hacer yo para ver al vasto intermedio? Tendré que cortar pues al recto anterior. Repito, el 1 es entonces el recto femoral o recto anterior también se lo dice. Femoral. El 2 representa al vasto lateral, lateral, ahí está el vasto lateral. El 4 está representando a las características del vasto medial, y al que no estoy viendo acá es al vasto intermedio. ¿Por qué? Para ver al vasto intermedio tengo que cortar al recto femoral. Muy bien, hago la disección en una de las imágenes, voy a hacer la disección del recto, voy a ir describiendo el origen e inserción. Todos tienen distinto origen, pero la misma inserción. Les voy a presentar al ligamento que ya lo hemos conocido cuando hemos visto la rótulo-patela. Este es el ligamento patelar. ¿Bien? ¿Quién no ve el ligamento patelar? Patelar. O también llamado ligamento rotuliano. Bien, ahí está el ligamento patelar. Se los estoy pintando de rojo si quieren, al ligamento patelar. Está el ligamento patelar. Este primer músculo representa el recto femoral, de la espina ilíaca anteroinferior hasta la porción del ojo. Miren ese concepto que acabo de decir, espina ilíaca anteroinferior. Vayan colocando nombre y grupo anteroinferior, ahí está. Espina ilíaca anteroinferior hasta esto que es el ligamento patelar. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Que no se los olvide entonces, nombre y grupo, llénenlo de nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Entonces, el espina ilíaca anteroinferior hasta esto que es el ligamento patelar para el recto femoral. El vasto lateral agarra lo que es la cara anterior del trocánter mayor, eso que se llama el labio lateral, también de lo que representa la línea áspera. ¿Recuerdan? ¿Quién no recuerda la línea áspera? ¿Recuerdan la línea áspera? ¿Quién no recuerda la línea áspera en los detalles anatómicos del fémur? Entonces, este que va a ser el número 2, va desde lo que es la cara anterior del trocánter mayor del fémur, a lo que representa como el ligamento patelar o rotuliano. Agarra entonces lo que es el trocánter mayor y parte de la línea áspera en la parte posterior del fémur, el vasto lateral, y viene en este sentido. Bien, acá tenemos el 3 que ahora lo estoy poniendo. Si quieren, volvemos a ponerle como 4 para que no se confundan. Ahí le hemos puesto como 4, ¿no? A este músculo le hemos puesto como 4 y le hemos dicho vasto medial. Agarra la línea intercondilia, a diferencia de lo que es en la cara posterior, se llama cresta intercondilia, ¿no? Agarra la línea intercondilia, aquí imaginémonos la línea intercondilia, y va y se inserta en el ligamento patelar o rotuliano. Muy bien, ahí están 3. Cortamos a la parte del recto, y voy a tener en la profundidad la inserción de lo que representa el vasto intermedio. Cara anterior del cuerpo del fémur. Cara anterior, ahí está pues la cara anterior del fémur.
y se dirige al ligamento patelar o rotuliano. El cuádriceps lo que hace es realizar la extensión de la pierna. Estos son extensores de la rodilla. Entonces, cuando ustedes golpean y han visto el chavo, les he dicho, ¿no? Chavo del 8, golpean al ligamento rotuliano patelar y hacen esto que se llaman los reflejos, el arco reflejo, para ver la integridad de dicho arco reflejo, ¿no? Que han debido ver en anatomía 1. Entonces golpean al ligamento rotuliano patelar y lo que esperan tener es como respuesta la extensión de la rodilla, la extensión de la pierna sobre la articulación de la rodilla, ¿no? Esa es la definición correcta. ¿Quién lo inerva a la parte del cuádriceps? El nervio femoral, L2, L3, L4, para la porción de la inervación del cuádriceps. Vamos con otro plano. Nosotros vamos a describir acá la característica de los músculos del plano medial, que son conocidos como aductores. Todos estos músculos tienen como finalidad llevar la extremidad inferior a la línea media. Por eso este compartimiento se lo conoce como aductores. Dentro de estos aductores vamos a mencionar a uno que crece como o se dirige como bandera. Acá a ver la integridad de todos. Sí, acá están íntegros. Vamos a poder diferenciar en esta imagen a lo que es el pectíneo y muy diferente lo que representa la porción del aductor largo y el aductor corto, ¿no? Entonces, acá nosotros hemos mencionado la rama superior del pubis para el origen del pectíneo. Esto que lo voy a dejar pintado es el pectíneo, para que ya no tengamos que ver con el pectíneo. Justo debajo del pectíneo van a ir en orden decreciente la presentación de los siguientes músculos. Vamos a tener al aductor largo. Luego del aductor largo, cortamos al aductor largo y voy a poder ver al aductor corto. Quiere decir, miren, sacamos al pectíneo y al sartorio, acá las características es retirar todos los músculos de la banda anterior, del recto anterior del fémur, y vamos a encontrarnos con esto. Este mencionaremos primero, ya que está en la primera de la lista. Este es el gracil, el número 1 es el gracil. El gracil se origina en lo que es el cuerpo del pubis. Aquí esto va a ser cuerpo del pubis. Origen, cuerpo del pubis. Ahí está el cuerpo del pubis como origen. ¿Y a dónde va el gracil? Va a ir de azul, acá está, va a ir a insertarse a la parte superior de la cara medial de la tuberosidad interna de la tibia. Repetimos, a la parte superior de la cara medial de la tuberosidad interna de la tibia. Bien, entonces esto de azul está indicando la inserción propiamente del gracil. Entonces esto es la tuberosidad. Otra de las cosas que van a averiguar, ¿qué músculos forman la pata de ganso? ¿Qué músculos están formando la pata de ganso? Bien, ¿qué músculos forman la pata de ganso? Bien, otro de los trabajos que tienen que hacer. Está en Keymore. No me busquen a Google, por favor. No me busquen Google para esto que es la pata de ganso. Ya la anterior patología del pie sambo igual está en su libro también, pero por si acaso está en su libro, pata de ganso también. Entonces eso para el gracil, que está inervado por si acaso, por el nervio obturador. Obturador. Bien, ahí está L2, L3. ¿Qué hace? Aduce el músculo. Ahí lo aproxima hacia la línea media. Dentro de estos otros músculos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a sacar un músculo para ver completamente a este solito. En el plano más profundo voy a tener al aductor mayor. ¿Por qué me estoy saltando al aductor mayor? Para que ustedes tengan un detalle anatómico para diferenciarlo del resto de los aductores, porque pareciera que todos fueran igual. ¿Qué de particular? El gracil tiene algo de particular. Yo no me puedo equivocar al señalar al gracil. Es el único que está dirigiéndose en este sentido. Ahí está de color azul.
grácil. Muy bien, quiero ver otra vez al grácil. Acá está, el único que está viniendo de manera desde del cuerpo del pubis hasta la tuberosidad en la cara medial, en la tuberosidad interna de la tibia, ¿no? Ahí está como si fuera alguna banda recta. Bien, ahora para reconocer al aductor mayor, miren, el aductor mayor tiene un orificio en su inserción, a diferencia de los otros aductores. Entonces, este aductor mayor tiene esto que se llama el hiato del aductor. Este orificio se llama hiato del aductor. Y es por donde va a pasar la estructura vasculonerviosa como la arteria femoral. La arteria femoral hace este trayecto. O tiene la arteria femoral en la rodilla. No hay pues ninguna arteria en la rodilla. Entonces la arteria tiene este trayecto. Va y se dirige a la fosa poplitea a través del hiato aductor. Entonces hay ahí una diferencia para que yo pueda reconocer completamente al abductor mayor. El abductor mayor, ¿de dónde a dónde va? Se dirige desde la porción inferior de la rama del pubis y el isquion, ¿no? Miren, acá esto, si aumentamos la imagen, representa la rama inferior del pubis y el isquion, la rama isquiopúbica, y también la porción de la tuberosidad isquiática, agarra la porción de la tuberosidad isquiática, por eso en algunas literaturas están descritas porción aductora, porción isquiotibial. La porción aductora desde la rama, la porción aductora, desde la rama isquiopúbica, y la porción isquiotibial, azul, la isquiotibial, desde la tuberosidad isquiática, la isquiotibial. Esas dos porciones, la aductora y la isquiotibial, desde la tuberosidad isquiática, se dirigen a insertarse en la característica de la tuberosidad glútea. ¿Bien? Entonces va y se dirige a esa tuberosidad glútea, la porción aductora, y la porción isquiotibial va hasta lo que representa el tubérculo del aductor. Miren lo que hacen las fibras del aductor, son interesantes. Se entremezclan unas con otras y se entrecruzan para dar dirección. ¿Dónde está el tubérculo del aductor? En el fémur, por encima del epicóndilo medial, ¿no? El tubérculo del aductor. Entonces, para eso sirve, para la inserción de